Bien, continuamos entonces con esta segunda entrega vinculada con el debate de la transición del feudalismo al capitalismo. Bueno, en este caso vamos a compartir, digamos, una serie de diapositivas de un PowerPoint. Algunos de ustedes tal vez ya lo conozcan, pero vamos a llevar adelante esta clase en torno al presente debate. Bien, comencemos entonces. Tenemos por un lado el debate pensado desde dos preguntas que son en gran parte una forma de problematizar el pasado y la historia y de interpelarlo, ¿no?, desde nuestro presente. Por eso decimos pasado y presente de la transición del feudalismo al capitalismo. ¿Es una transición urbana o es una transición rural? Las causas que provocaron este pasaje, esta transición, son de origen endógeno, es decir, internas, propias al mismo sistema, o exógenas, es decir, exteriores. Es decir, murió de muerte natural o fue asesinado, digamos, el sistema de producción feudal. Fue asesinado por el capitalismo o murió de muerte natural, es decir, murió porque estaba en su propia naturaleza, en su propio germen, en su propia estructura de organización, su propia descomposición. Y luego el reemplazo por un nuevo modo de producción, unas nuevas relaciones sociales de producción, dominación y explotación. En este tema vamos a trabajar con una serie de debates y de distintos aportes que historiadores e historiadoras han hecho a lo largo de fundamentalmente el siglo XX. El primer debate que se nos aparece claramente es el debate entre Maurice Dobb y Suissi. Y en segunda instancia, el debate que denominamos en general como el debate Brenner. Y que se da fundamentalmente entre mediados del siglo XX, y ya avanzada la segunda mitad de ese siglo XX, entre 1950 y 1980. Como siempre, digamos, esto tiene una visión bastante eurocéntrica y fundamentalmente eurocéntrica dominante en el sentido de la hegemonía de la visión occidental sobre la visión oriental. Y también sobre los estudios empíricos que fueron haciendo distintos historiadores e historiadoras sobre el feudalismo y los procesos revolucionarios, en el caso francés ya desde el primer tercio del siglo XX, que fueron desmontando todas estas contribuciones, estudios, investigaciones y análisis, fueron desmontando la visión teórica urbana de la transición del feudalismo al capitalismo. Es decir, la suposición de que la transición se habría debido a la expansión del comercio y la industria, sectores que eran totalmente ajenos al entramado del señorío feudal. Es decir, aquí estamos viendo entonces esa visión de las causas exógenas, ¿sí?, y una transición identificada fundamentalmente como una transición en el ámbito de la ciudad. Esta visión, digamos, de la transición urbana era una visión heredada de las obras de Smith de fines del siglo XVIII y de las obras de Marx desde mediados del siglo XX, del siglo XIX, en adelante. Las investigaciones fueron reflejando que bajo el marco jurídico, ¿no?, político, social del feudalismo, se dio en algunas zonas de Europa un crecimiento económico agrario, lo que conllevó el desarrollo progresivo de una agricultura, no ya una agricultura para la subsistencia, sino una agricultura que entendía la tierra como una fuente de riqueza y de generación de excedente, de una agricultura que se iba a comercializar, lo que generó, según esta otra visión,
la formación de las clases sociales diferenciadas dentro del sector campesino, y que esto ya habría comenzado como un lento, largo proceso inmerso en esta transición enmarcada por la Edad Moderna, que habría tenido ya inicio en la baja Edad Media feudal, y aunque con intervalos de retrocesos, culminó en el siglo XVIII, el siglo fundamental de la transición del feudalismo al capitalismo de la Europa continental y especialmente de la Europa occidental, ¿no? Entonces, esta es una primera introducción respecto a esto. Vamos a ir viendo cuál era ese posicionamiento respecto de la transición urbana pensada por Smith y luego por Marx, e iremos avanzando. En el caso de la transición en Adam Smith, ¿sí? Allí tienen citada su obra La riqueza de las naciones. Extrajimos este pequeño párrafo para ejemplificar, digamos, el pensamiento de Smith. Por supuesto que su obra es mucho más vasta, compleja y rica que solamente algunos de estos párrafos que nosotros vamos a elegir. Lo que la violencia, dice Smith, de las instituciones feudales jamás habría podido lograr, o sea, lo que el propio sistema feudal por sí mismo no hubiera podido lograr, lo consiguió gradualmente, es decir, en forma progresiva y a lo largo de esos 3 siglos, XVI, XVII y XVIII, la acción silenciosa e imperceptible del comercio exterior y las manufacturas. O sea, aquí el peso que le atribuye a un factor exógeno, externo, que habría provocado la transición y la caída del modo de producción feudal. Ellos proveyeron, dice, paulatinamente a los grandes propietarios con algo por lo que podían intercambiar todo el producto excedente de sus tierras y que podían consumir ellos mismos sin compartirlo con arrendatarios ni sirvientes. La máxima vil de los poderosos parece haber sido siempre todo para nosotros, nada para los demás. En este sentido, digamos, adherimos al pensamiento de Adam Smith y suscribimos. Sí, esto sigue siendo hoy así, ¿no? Así tan pronto como descubrieron un método para consumir el valor total de sus rentas ellos mismos, no se mostraron dispuestos a compartirlos con otras personas. Por un par de millas de diamantes o por otra cosa tan frívola e inútil, eran capaces de intercambiar la manutención, o lo que es lo mismo, el precio de la manutención de 1000 hombres durante un año, y con ello todo el poder y autoridad que así podrían haber conseguido. Al incrementarse paulatinamente de esta manera los gastos personales de los grandes propietarios, está hablando por supuesto de la nobleza y de la burguesía que había hecho su ingreso, digamos, sobre todo bajo la forma de la propiedad privada y a partir de por ejemplo, de los cercamientos ya desde la época de Enrique VIII, en el caso inglés, era inevitable que el número de sus sirvientes disminuyera hasta que finalmente desaparecieran por completo. ¿Por qué? Bueno, porque esos sirvientes se iban a transformar claramente en fuerza de trabajo libre, entre comillas, que se iba a ver forzada, por eso el entrecomillado de libre, a vender su mercancía, fuerza de trabajo, en el mercado a cambio de un salario. Por lo tanto, entonces, la visión de Smith del paso del feudalismo al capitalismo no solo era economicista, la nobleza habría renunciado, digamos, alegremente a todo su poder de señorío feudal para satisfacer sus supuestos deseos consumistas, que en definitiva son de consumo suntuario o consumo lujoso, sino que presuponía el estancamiento del desarrollo económico agrario frente al avance más rápido en la economía urbana, que es la que impulsó mecánicamente el cambio según esta visión. La historiografía liberal revolucionaria francesa fue consciente desde luego de que a la nobleza hubo que atizarle para que renunciara, es decir, hubo que empujarla, hubo que enfrentarla, hubo que luchar frente a ella para que renunciara al feudalismo y no alegremente como se mencionaba recién. Y por ello introdujo el concepto de lucha de clases
a la hora de explicar el paso del feudalismo al capitalismo, corrigiendo la visión economicista de Smith, pero mantuvo en general la visión urbana del cambio. ¿Sí? Bien, la transición en Marx. ¿Sí? Por lo que respecta a Carlos Marx, formalmente Marx y Engels en la ideología alemana, escrita entre el 45 y el 46, 1845-46, aunque fue publicada ya en el siglo XX, en la década del 30, no solo mantenían idénticas las 4 etapas de Smith, sin quitar la prehistoria y añadir la socialista, a diferencia del manifiesto comunista, sino que también centraba la transición del feudalismo al capitalismo en el mundo urbano, analizando el cambio social y económico que supuso el paso de un sistema gremial al industrial. Lo que hablábamos en la primera parte de la clase, ¿no? Es decir, del artesanado a la protoindustria, de la protoindustria al taller manufacturero y ahí a la fábrica. Allí está citada la obra. Y luego dice, su aportación más notable en relación a la transición está sin duda en el manifiesto comunista, al desarrollar ampliamente en 4 pasos el concepto de lucha de clases. Esto es central, que lo podamos entender todos y todas, porque nos va a ser muy útil para comprender algunos otros procesos también. Primero, la primera etapa, desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué significa eso? Crecimiento del comercio, crecimiento de la manufactura, enriquecimiento de la manufactura. Ante este desarrollo de esas fuerzas productivas, se produce una contradicción entre esas fuerzas productivas en desarrollo y las relaciones sociales de producción feudal existentes. Es decir, hay un choque. Dice, con todo, en el tema que nos ocupa, Marx tenía una nueva visión urbana de la transición. Señalaba que el modo de producción feudal imposibilitaba un desarrollo económico agrario importante. Consideraba este sistema casi inmutable, ¿no? Lo denominaba indistintamente feudal o de la servidumbre y hablaba de un colectivo nebuloso de campesinos sin diferenciar clases sociales dentro de ellos y sin atribuirle ninguna actividad revolucionaria, ya que la conciencia de clase solo la iban a tener cuando se convirtieran en proletarios industriales al marchar a la ciudad. Y nos faltan las últimas dos etapas, que desarrollo de las fuerzas productivas, contradicciones entre las fuerzas productivas que se desarrollan y las relaciones sociales de producción feudal existentes, la lucha de clases entonces y la revolución que daría a la luz una nueva forma de organización de la sociedad. Aquí extrajimos un párrafo del manifiesto comunista. Dice, el régimen feudal o gremial, ¿sí? Aquí está asociando el régimen feudal, el antiguo régimen, con la producción artesanal de los gremios de producción, que seguía imperando, no bastaba ya para cubrir las necesidades que abrían los nuevos mercados. Recuerden el incremento de la población, de la demanda, de la expansión ultramarina, etc. Vino a ocupar su puesto la manufactura. Los maestros de los gremios, estamos hablando de los artesanos, viéronse desplazados por la clase media industrial y la división del trabajo entre las diversas corporaciones fue suplantada por la división del trabajo dentro de cada taller. Allí estamos en el pasaje de la protoindustria al taller manufacturero y luego a la fábrica. El invento del vapor, aquí aparece, y la maquinaria vinieron a revolucionar el régimen industrial de producción. Otra de las contribuciones centrales de Marx es que la burguesía, entiende él, ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Donde quiera que se instauró este sujeto histórico colectivo, protagonista central junto al proletariado de la transición al capitalismo, entonces donde quiera que se haya desempeñado la burguesía en el transcurso de la historia, siempre cumplió un papel verdaderamente revolucionario. Entonces, donde quiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas, desgarró
implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del interés constante y sonante que no tiene entrañas. La burguesía, al explotar el mercado mundial, ¿sí?, da a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita, esta conformación de este sistema mundial capitalista, y lleva a la civilización hasta las naciones más salvajes. Se refiere a la civilización al desarrollo de la sociedad industrial, aquellas sociedades donde todavía no se consideraban atrasadas porque no se habían desarrollado esos avances. La burguesía somete al campo al imperio de la ciudad, crea ciudades enormes, intensifica la población urbana en una fuerte proporción respecto a la campesina y arranca a una parte considerable de la gente de la vida rural, ¿sí? Todos los procesos que vemos de desposesión de los medios de producción, de los medios de subsistencia que sufre el campesinado. Y del mismo modo que somete el campo a la ciudad, somete los pueblos bárbaros y semibárbaros a las naciones civilizadas, es decir, las naciones industrializadas y desarrolladas, a aquellas que no lo son. Los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. Esta es la visión que al principio mencionábamos en la segunda diapositiva respecto de esta introducción general, la visión urbana de la transición. La renovación del siglo XX y los debates de la segunda mitad de ese siglo XX trajeron consigo el análisis económico, social y jurídico del feudalismo de la Edad Media de la mano de historiadores liberales como Pirenne o Henri Pirenne o Marc Bloch. Allí están las obras que ustedes pueden buscar y tratar de hacer sus propias lecturas. Bloch señaló, como recordaría en 1973 otro historiador medievalista británico, Rodney Hinton, que los levantamientos de campesinos fueron tan connaturales al régimen señorial como las huelgas lo son al capitalismo en gran escala. La observación entonces de Bloch se encuentra al final de un párrafo que subraya la larga y trágica cadena de levantamientos campesinos que va del siglo IX al verano de 1789, obviamente haciendo alusión a la Revolución Francesa. Ahora bien, el análisis más específico de la transición lo hicieron los historiadores marxistas franceses, especialistas en la Revolución Francesa, como Labrousse o Lefebvre. Sin embargo, a pesar de la indudable renovación que significaban estos estudios empíricos en relación a la visión que veíamos recién, urbana de la transición que se había heredado de Smith y de Marx, el rechazo teórico de esta visión urbana no se dio hasta el debate entre Dobb y Suisy que se genera durante la primera mitad del de la década de 1950, debate cuyos artículos están editados en forma de libro con posterioridad y que están citados allí, ¿no? Paul Suisy y otros, la transición del feudalismo al capitalismo, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a Dobb, Maurice Dobb, marxista británico, profesor de economía de Cambridge y estudioso del siglo XX. Publicó en 1946 estudios sobre el desarrollo del capitalismo, partiendo de las primeras investigaciones de Rodney Hinton, el historiador británico medievalista que mencionábamos recién. Dobb señalaba que en la Edad Media feudal británica se había producido el desarrollo de una agricultura destinada al mercado, es decir, la generación de un excedente para ser comercializado en el mercado. Ese desarrollo de una agricultura destinada al mercado estimuló una diferenciación social entre campesinos ricos y pobres. Y que precisamente los campesinos ricos habían encabezado las revueltas contra los señores, si se habían opuesto al régimen feudal, a las relaciones sociales de producción feudal,
revueltas que culminarían con la abolición de la servidumbre, es decir, con el fin del feudalismo. Dove es el primero en internacionalizar el debate de los historiadores marxistas británicos, es decir, incorporar a otros a pensar, no desde el punto de vista teórico, y a pensar también las particularidades y especificidades de los distintos países, regiones o ámbitos, digamos, donde podemos detectar este tipo de relaciones sociales. Citamos una parte de una obra fundamental de Dove, que es Estudio sobre el desarrollo del capitalismo, que dice así, sobre la idea esta de que hay una mejora en la producción del campo, ¿no? Y que hay una diferenciación al interior entre campesinos ricos y pobres. Esta mejora en la situación de los productores y la ampliación de la producción simple de mercancías es lo que iba a acelerar en estos siglos, se refiere obviamente a los siglos de la Edad Moderna, ese proceso de diferenciación social dentro del modo de producción a base de pequeñas explotaciones que iba a preparar el terreno del cual habían de surgir más tarde las relaciones de producción burguesa, dice Dove. Fueron precisamente estos campesinos fuertes, o sea, los campesinos ricos, que serían probablemente productores de mercancías para el mercado y tendrían ambiciones de expansión, es decir, pensarían en la posibilidad de no solo alimentar mercados locales, sino interregionales o supralocales o vincularse con el mercado mundial, digamos, los que dirigieron las revueltas contra la opresión feudal. En la medida en la cual la desintegración del antiguo orden continuó y el modo de producción en pequeña escala se vio libre de las servidumbres feudales, el proceso de diferenciación dentro de dicho modo de producción se aceleró. Y fue este proceso de diferenciación, con su doble tendencia a formar una clase, ahí cita Kulak, que son los campesinos ricos, digamos, rusos previos a la revolución digamos, rusa de 1917 por un lado, y una clase de braceros pobres o sin tierra por otra, al que dio lugar el nacimiento de las relaciones burguesas de producción. Pero tanto el proceso de desintegración como el de diferenciación, o sea, se desintegra el modo de producción feudal, se diferencia, digamos, entre campesinos ricos y pobres en el ámbito de la producción rural, necesitaron tiempo, es decir, fue un proceso de larga duración. Y por esta razón el nuevo modo de producción no nació totalmente desarrollado del anterior, o sea, del modo de producción. El modo de producción capitalista no nació totalmente desarrollado del modo de producción feudal, sino que solo pudo desarrollarse cuando la decadencia del antiguo régimen, en este caso el modo de producción feudal, había alcanzado una etapa bastante avanzada, es decir, cuando estaba lo suficientemente descompuesto, ¿sí? Como tal. Debemos decir respecto de Dove que en realidad no estaba demasiado acostumbrado a moverse en la complejidad que tiene la realidad política, económica, social y jurídica del pasado feudal o del feudalismo, lo que se reflejaba incluso en algunas imprecisiones, incluso contradicciones al trasladar a su obra la lectura que él había hecho del historiador medievalista inglés Rodney Hinton. Es decir, no era un historiador, era un economista. Con todo, una cosa quedaba clara: Dove mantenía el esbozo de Marx, solo que en lugar de ubicarlo en el ámbito urbano, lo ubicaba en el mundo rural. Es decir, él veía nuevamente desarrollo de fuerzas productivas y enriquecimiento burgués, pero en el mundo rural, desarrollo de una agricultura comercializada y enriquecimiento de un sector de los campesinos, contradicción, ¿sí?, entre este desarrollo de las fuerzas productivas en el mundo rural y las relaciones sociales feudales existentes, lucha de clases entre campesinos ricos y sus señores, ¿sí? Entonces, interpreta ese desarrollo y la crisis del sistema feudal como una consecuencia de la dinámica interna y las contradicciones de sus relaciones sociales y productivas. El capitalismo nace entonces como un proceso genuino de desarrollo protocapitalista
en el que sus rasgos esenciales se ven en la acumulación de capital dentro de pequeños modos de producción mismos, y de ahí el arranque de un proceso de diferenciación de clases dentro de esa economía de pequeños productores campesinos, ¿no? En el caso de Suiza, ¿sí?, es la respuesta en línea urbana, ¿sí?, que da el marxista Paul Suisi, doctor en economía, en este caso por Harvard, doctor en economista de Cambridge. En su artículo de 1950, citamos su obra, ¿sí?, parte, por supuesto, de su obra. La guerra feudal, dice, agita, empobrece y agota la sociedad, pero no muestra tendencia alguna a transformarla. El crecimiento demográfico constituye un segundo elemento inestabilizador, obviamente, del sistema feudal. La estructura del feudo es tal que impone límites al número de productores que puede emplear y al número de consumidores que puede mantener, mientras que el conservadurismo inherente al sistema refrena toda expansión global. Es decir, el feudalismo había llegado a su límite, no podía crecer más, no podía dar más respuestas. Desde luego, esto no significa que sea imposible el crecimiento, sino que este tiende a situarse por debajo del crecimiento demográfico. Y ahí está, digamos, el germen de lo que nosotros muchas veces hemos hablado, explicado y desarrollado respecto de las crisis del antiguo régimen, ¿no? Es decir, el crecimiento demográfico es mucho mayor que la producción de alimentos, y eso genera situaciones de escasez, hambruna, enfermedades, pestes, etc., y reinicio del ciclo de crecimiento de la economía una vez que se ajusta demográficamente por la alta tasa de mortalidad. Así pues, podemos concluir que pese a su inestabilidad e inseguridad crónicas, el feudalismo europeo occidental, es importante, era un sistema con una orientación muy marcada en favor del mantenimiento de determinados métodos y relaciones de producción. El comercio a larga distancia pudo actuar a modo de fuerza engendradora o de un sistema de producción para el intercambio al lado del viejo sistema feudal de producción para el uso, ¿sí? Valor de uso, valor de cambio. Una vez justapuestos, ¿sí?, estos dos sistemas comenzaron a influirse uno a otro de forma natural. Al verse contrastada con un sistema de especialización y división del trabajo más racional, se ponía de manifiesto con toda claridad la ineficacia de la organización feudal de la producción. Comprar bienes manufacturados podía resultar mucho más barato que hacérselos uno mismo, ¿sí? Entonces ahí nuevamente vemos una visión urbana y exógena, ¿sí?, que influye fuertemente sobre la descomposición y transición del feudalismo al capitalismo. Suisi entonces opinó, a diferencia de Maurice Dobb, que el feudalismo no llevaba dentro de sí las semillas de la disolución. Hicieron falta, como decíamos recién, elementos externos para que evolucionase, localizando este potencial creativo en las relaciones de producción y explotación directa, no en las relaciones de producción y explotación directa que se daban en el marco del régimen feudal, sino en la esfera de la circulación de las mercancías. Las fuerzas creadoras del capital mercantil y comercial fueron, a su juicio, la causa decisiva que condujo a la disolución del feudalismo y a la transición al capitalismo. Por eso hay un debate, porque son posiciones encontradas respecto de cómo interpretar esa transición. Desde la perspectiva entonces de esta polémica entre Maurice Dobb y Paul Suisi, este proceso de desarrollo protocapitalista a través de la industrialización rural bien puede decirse que pertenece a la segunda fase de la disolución del feudalismo, y probablemente fue su primer motor, mientras que la primera fase de dicha disolución comenzó en la Alta Edad Media al originarse una división social del trabajo entre la ciudad y el campo y generarse capital mercantil a través de una forma de colonialismo urbano. La segunda fase entonces se caracteriza por la inversión de la citada división
y el creciente recurso del capital mercantil a organizar industrias rurales en el campo sobre una base regional. Parte de lo que hemos desarrollado en la primera parte. El legado, si ustedes quieren, de este debate. La relación y las interacciones entre la esfera exterior e interior, es decir, las causas endógenas y las causas exógenas. Esto es la dinámica de las relaciones de intercambio y la transformación de modos y relaciones de producción en la ciudad y en el campo son el legado esencial de este debate. Ahora bien, en el marco de este debate también se da el aporte que de alguna manera rompe con esta visión eurocéntrica, digamos, y que no tiene en cuenta que el mundo no era solo la pequeña Europa, sino que era en gran parte otros ámbitos fundamentales, digamos, de la producción. Ahí vamos a encontrar el aporte, digamos, del japonés Kohachiro Takahashi, que era historiador del feudalismo, aunque era historiador del feudalismo japonés, ¿sí? Y que claramente, a diferencia de Dobu y de Suisi, no era un economista, sino un historiador. Takahashi avisaba acertadamente que el debate se estaba centrando solo en países donde la transición se dio por vía revolucionaria, la Europa occidental, olvidando a aquellos otros como Prusia o como Japón, con los que habría faltado el cuarto paso señalado por Marx, es decir, la revolución. De forma que la transición se hizo desde arriba, es decir, las demás transformaciones habrían sido entonces desde abajo, ¿sí? Y habrían desestabilizado al sistema feudal y generado las condiciones para el desarrollo del sistema capitalista, y estos otros ámbitos o regiones en su desarrollo y su devenir histórico habrían sido desde arriba, impuestas desde el Estado o desde la clase dominante. Bien. Seguimos entonces. Takahashi entonces daba una visión pintoresca de la Revolución Francesa, en la que hacía desaparecer la principal lucha entre burguesía y nobleza feudal, metía en el mismo saco a monárquicos ilustrados, liberales moderados de Lafayette, por eso dice falletistas, y liberales radicales girondinos, ¿sí? Recuerden de la Gironda y recuerden otros grupos radicalizados, digamos, como por ejemplo los Sans-Culottes, y lo mejor suponía que la lucha la ganaron los jacobinos, ¿sí? De la montaña. O sea que las campanas que había oído Takahashi de la Revolución Francesa no cubrían el termidor, digamos, la etapa, digamos, de otras transformaciones de la revolución. Bueno, también está aquí, cita las intervenciones de Lefebvre, ¿sí? El historiador francés, que señalaba que era lícito que sociólogos y economistas teorizaran sin documentación histórica sobre la transición, pero solo para hacer hipótesis, no tesis, por lo que parecía fútil o incluso peligroso continuar el debate sobre términos abstractos. El historiador debía formular un plan de investigación y formular un cuestionario que indique en qué fuentes debe iniciarse la primera fase de la búsqueda. Dobu y Suisi nos han presentado el servicio de formular los problemas. Ahora corresponde a nosotros, a los historiadores, resolverlos, es decir, bajar un poco ese debate abstracto y teórico a la realidad histórico concreta, ¿no? Esto también es importante. A quien le dio el debate una posibilidad de dar a conocer sus primeras investigaciones, sobre todo sobre la Baja Edad Media de Inglaterra, es a Rodney Hilton, donde él sostiene que se produjo el desarrollo de una agricultura comercializada, antes incluso del auge del comercio de sedas y especias, que enriqueció un sector de los campesinos. Estos campesinos ricos comenzaron a comprar las tierras de los campesinos empobrecidos, que se convirtieron en jornaleros, produciendo una fuerte erosión del viejo sistema feudal, en origen
todos los campesinos siervos disponían de una parcela y trabajaban gratis en la tierra del señor, e impulsaron una lucha de clase contra los señores, lucha que culminaría con el fin de la servidumbre. Entonces abona a la corriente, digamos, histórica, con su investigación, o a la corriente teórica del desarrollo económico agrario, la diferenciación social entre campesinos y la lucha de clases que se iban a incrementar durante la transición de la edad moderna. Bien. Entonces, Hilton partía del esbozo de Marx, solo que lo ubicaba en el mundo rural, ¿sí? Desarrollo de fuerzas productivas y enriquecimiento burgués, pero en el mundo rural, ¿sí? El desarrollo de una agricultura comercializada y el enriquecimiento del sector de los campesinos, contradicción entre ese desarrollo de las fuerzas productivas en el mundo rural y las relaciones sociales feudales y lucha de clase entre campesinos ricos. Una clase social con conciencia de clase y sus señores. Y en segundo lugar, la investigación le hacía rechazar parte de los supuestos presentes en la reflexión de Marx sobre el feudalismo de mediados del siglo XIX, que gran parte de los marxistas, se vio en Suici, seguían repitiendo. Entonces Hilton defendía la posibilidad del desarrollo agrario bajo el modo de producción feudal. Consideraba que el sistema feudal no era inmutable, ¿sí?, sino que se fue modificando, y sostenía que ese desarrollo económico generó la diferenciación de clases sociales dentro de los campesinos y la lucha de clases de los campesinos ricos contra los señores, proceso que abarcaría la revolución, que acabaría con la revolución liberal y con la revolución francesa. Y como ya habían investigado Labrousse y Lefebvre, también abonando a esta idea de la revolución francesa, que sería el momento culmine de esas transformaciones. Otro de los historiadores importantes que hicieron su aporte a tratar de comprender la transición del feudalismo al capitalismo fue Christopher Hill, un marxista británico que trabajó mucho sobre la revolución inglesa. Recuerden la revolución inglesa de 1648-1649, ¿sí? Es decir, las guerras civiles del siglo XVII que terminaron con el fin del absolutismo, luego la restauración y luego en definitiva la gloriosa revolución hacia fines, de ese siglo XVII, en 1688 concretamente, con la llegada de un régimen que llamaríamos la monarquía parlamentaria. Ahora bien, Hilton no estuvo solo del todo, porque, dice, en su participación en el debate, Hill hizo hincapié justamente en el hecho de la abolición de la servidumbre. Dice, si el feudalismo queda abolido junto a la servidumbre, y ahora sabemos que la servidumbre se abolió a fines de la Edad Media en Europa Occidental, según sus investigaciones, entonces Francia no era un estado feudal en 1788, es decir, antes de la Revolución, ni nunca se había producido una revolución burguesa en el sentido de revolución que derrocase al estado feudal, mientras que en sus estudios de los años 60 señalaría la participación de los labradores acomodados en la revolución inglesa, es decir, abonaban la idea de una transformación desde dentro y no externa ni violenta que culminara con la Otro de los historiadores, que para nosotros es bastante familiar, es Eric Hobsbawm. Estudió la crisis del siglo XVII, la última fase de la transición general, para él, del modo de producción feudal al capitalista. Describió las distintas manifestaciones de la crisis contemporánea, algo de eso ya hemos desarrollado con mayor detalle en la del noreste y en las colonias españolas en América y en la Europa del Este, lo que se permitió demostrar la importancia de las relaciones sociales en los modos de producción. Justificó entonces dicha influencia en que el hecho de que las citadas relaciones sociales pusieron las bases de la revolución industrial en Inglaterra y la Europa noroccidental, y en cambio retrasaron su progreso en la Europa oriental o incluso en Italia, ¿sí? O en España, donde pese a que la industria había adquirido cierto desarrollo y a que existía una clase de comerciantes,
la estructura social feudal inhibió o prohibió la apertura. Luego están los aportes de Anderson, ¿sí? Berge Anderson, que estudió el desarrollo fundamentalmente de los estados absolutistas, es un autor muy leído en la historia moderna, de la última fase de la época feudal, en relación con el nacimiento del modo de producción capitalista, comparando los estados de Europa del Este. En el caso de Anderson, entonces, reivindicó la importancia de los aspectos políticos e ideológicos, junto con los económicos. Se centró especialmente en el estudio de los factores políticos, porque pensaba que la lucha de clases se resolvía a nivel político en la sociedad. Por ello, lo llegó a afirmar que la historia desde arriba de los estados era tan importante como la historia desde abajo de las clases desfavorecidas. Y en consecuencia se dedicó al estudio del Estado, especialmente al estudio del Estado absolutista. En relación con el debate de la transición del modo de producción feudal al capitalista, Anderson señaló que la lucha de clases en el feudalismo llevó a un proceso de reivindicación de la tierra y el crecimiento económico. Añadió que este modelo de expansión estuvo vigente entre los siglos XI y XIII y que entró en crisis en el XIV, ¿sí? Con la crisis feudal 14-15. Y que el nacimiento del Estado absoluto entre el 15 y el 16 fue un intento de las clases privilegiadas, obviamente se está refiriendo a la nobleza, de reforzar su posición dominante sobre las masas campesinas, esa idea de el Estado absoluto como una caparazón que lo protegía del campesinado, que lo acorazaba de alguna manera. El nuevo Estado moderno fue entonces la nueva coraza política de una nobleza que se sentía claramente amenazada por las masas campesinas, más que un arma de la naciente clase capitalista en contra de la vieja clase feudal. Anderson defendió que el feudalismo por sí mismo no dio origen al capitalismo, sino que este fue posible gracias a la concatenación de antigüedad y feudalismo que se produjo durante el Renacimiento. Y él cita que durante esta época se dieron 3 circunstancias que llevaron al origen del capitalismo. El redescubrimiento del mundo antiguo, que hizo renacer, digamos, la sociedad urbana y la recuperación del derecho romano, y con ello la ley de la propiedad y fundamentalmente la propiedad privada. El descubrimiento del Nuevo Mundo, que facilitó la acumulación de capital en Europa, la expansión ultramarina. El nacimiento del sistema estatal europeo bajo la forma de absolutismo, que permitió la expansión del capitalismo mercantil y manufacturero. Entonces, para él, allí residen, digamos, las claves centrales. En el caso de Wallenstein, otro historiador que nosotros hemos leído bastante y que está fuertemente influido por Sweezy, para Wallenstein, al igual que para Brenner, el punto de partida lo constituye el desarrollo desigual de las sociedades de los principios de la Europa moderna, ¿sí? Revela la génesis del capitalismo como un proceso que no puede explicarse de modo suficiente en términos de factores inmanentes o endógenos, es decir, propios del sistema. La dinámica de este desarrollo puede dispararla a la crisis del feudalismo y representa un prerequisito clave para una solución de esa crisis, ¿no? Entonces Wallenstein definía, digamos, básicamente lo que él llama el sistema mundial o el sistema mundo, en áreas centrales, semiperiféricas, periféricas, el carácter capitalista de ese sistema mundial y en su opinión, digamos, la economía influía en la estructura de clase, la relación social, en las decisiones políticas, incluso en el desarrollo de la cultura y las ideologías en las distintas áreas del sistema. Bien, el debate Brenner, ¿sí? Brenner muestra bien a las claras que es más partidario de Maurice Dobb y contrario a Sweezy, aunque intenta ir un poco más allá de los posicionamientos originales de Maurice Dobb. Toma el caso inglés como ejemplo de la transición, a su juicio afortunada, del capitalismo, afirmando que el crecimiento del capitalismo requirió la expropiación de los pequeños productores agrarios
y su reducción a la condición de asalariados. Sobre este cimiento, el antagonismo entre agricultores y asalariados podría ser lugar para la cooperación entre agricultor y aristócrata, por medio de mejoras, inversiones e innovaciones. Y a partir del siglo XVI, para la introducción de un desarrollo agrario capitalista basado en la inversión de capital y el incremento de la productividad. Esta, nos dice el autor, fue la clave del singular éxito que tuvo el desarrollo económico general en Inglaterra. ¿Sí? Tres características, digamos, del debate Brenner que son diferentes al de Dobbs-Suisse. Algunos historiadores en general no participan de este debate en términos teóricos, pero sí se aprovechan este debate para dar a conocer sus investigaciones sobre el feudalismo, ¿no? Gran parte de los integrantes de este debate, o de los participantes, mejor dicho, de este debate, asumían sin problemas la posibilidad del desarrollo agrario dentro del feudalismo y la existencia de clases campesinas. Caso del propio Brenner en su obra Las raíces agrarias del capitalismo europeo. ¿Sí? Y en tercer lugar, de ser un debate entre Dobbs y exclusivamente entre marxistas, había más variedad ideológica y de visiones de la historia, hasta el punto que participaba, por ejemplo, algunos autores como Leroy-Ladurie. ¿Sí? Bien, el debate Brenner es la compilación del famoso debate homónimo sobre los cambios económicos que se produjeron en Europa en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, que tuvo lugar entre Robert Brenner y otros destacados historiadores de diversos lugares y tendencias a través de las páginas de revistas británicas como Pasado y Presente, Past and Present, publicado, que fue en 1976, publicaron el primer artículo de Brenner, y bueno, que consta de una serie de autores que allí se mencionan, así como el prefacio de otros autores y la introducción de algunos historiadores importantes como Rodney Hinton, etc. Bien. Ahora bien, al igual que el debate entonces de Dobbs-Suisse, la aportación teórica más renovadora correspondió a Hinton. Advertía de lo poco que había escrito Marx sobre la superestructura, criticando las elucubraciones de filósofos estructuralistas autoproclamados marxistas. Recordaba que el modo de producción feudal se inicia con la relación entre campesinos y señores, pero que después el proceso histórico genera otras clases y otras relaciones. Criticaba la tesis, o en realidad la hipótesis del norteamericano historiador económico del siglo XVII, Robert Brenner, que daba preponderancia a la simple lucha de clases en el desarrollo histórico frente a la visión de Marx, que iniciaba ese proceso con el desarrollo de las fuerzas. ¿Sí? Bueno, allí están las consideraciones de Hinton sobre Brenner. Considera que la lucha de clases, en mayor medida que la evolución de las fuerzas productivas, y esto es quizás el aporte o lo novedoso de este debate, es la causa determinante de los cambios en las diferentes formas de desarrollo histórico que se dieron en varios países europeos durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Y lo que generan, entre otras cosas, la conclusión de que un éxito en la lucha de los campesinos para proteger la integridad de la posesión de sus tenencias produjera una cierta regresión histórica, ya que una producción a pequeña escala, por su propia naturaleza, es incapaz de cualquier tipo de innovación técnica. La innovación únicamente se podrá llevar a cabo por parte de pequeños propietarios acomodados, la famosa Geomen, o de propietarios protocapitalistas quienes sentarán las bases de una auténtica agricultura capitalista. En resumen, entonces, el debate Brenner es fundamentalmente un debate sobre teoría de la historia que confronta distintos modelos explicativos de los cambios económicos producidos en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Bien, esto ustedes lo pueden leer solos, ¿sí? Y también, bueno, otra de las contribuciones es el debate Brenner tiene como eje la afirmación por este historiador de la insuficiencia, digamos, de otros análisis neomalthusianos que provenían de la ortodoxia
demográfica, ¿sí? Y bueno, lo novedoso entonces del planteamiento de Brenner no radicaba en haber sustituido unos determinantes económicos por otros políticos, sino en haber otorgado una autonomía relativa a las relaciones sociales y con ella la acción política entendida en un sentido amplio. Esto le ha llevado a superar cierto, a su criterio, ¿no? Cierto marxismo determinista que conducía a una visión unilineal de la historia, compartida por otros autores no marxistas, es decir, que decíamos que el debate Brenner incorporó distintas vertientes ideológicas, según la cual todas las sociedades evolucionaban en la misma dirección y la diferencia entre unas y otras está únicamente en la rapidez o el retraso de dicha evolución. Por lo demás, tanto Brenner, así como otros de los historiadores que participó, como Waugh, coinciden en centrar su atención en las estructuras y sobre todo en los estados de transición entre estructuras y otras, aunque lo hagan desde planteamientos muy distintos. Entonces, en una suerte de resumen, lo que parece más destacable del planteamiento de Brenner en este debate puede reunirse en 4 puntos. 1, el empeño de estudiar no solo el funcionamiento de las estructuras, sino también el paso de unas estructuras a otras, es decir, el cambio histórico. 2, el empeño por estudiar los procesos en su globalidad, en lugar de refugiarse en estudios súper concretos que a su criterio nada explican cómo funcionan y cómo cambian las sociedades. 3, la superación de cierto marxismo determinista y su visión unilineal, junto a la recuperación del papel de la lucha de clase como motor de la historia, lo que significaba necesariamente que tengan que darse revueltas, lo que no significaba que necesariamente tuvieran que darse revueltas ni revoluciones, sino simplemente que el diferente equilibrio de fuerzas de clase podía provocar resultados distintos en condiciones objetivas equivalentes. Y por último, la utilización, en el punto 4, de un concepto marxista de clase social centrado en la explotación, relación de extracción de excedente, que puede ayudar a comprender algunas relaciones capitalistas complejas, aunque en el caso de Brenner todavía la relación de extracción de excedente se haga derivar de la relación de propiedad. Entonces es posible concluir que el debate Brenner trasciende el periodo de cuyo estudio se ocupa, pues trata en el fondo de la identificación de la causa de la evolución histórica y tiene repercusiones políticas y sociales en los debates actuales sobre las distintas estrategias para el desarrollo. Se ha dicho que el modelo neomalthusiano, aunque válido para comprender la dinámica del sistema feudal, es decir, el crecimiento demográfico, la imposibilidad de cumplir, digamos, con la producción que fuera al mismo ritmo que el crecimiento demográfico y con eso la crisis del antiguo régimen, resultaba insuficiente para comprender aquellos momentos en que se rompe esa dinámica de las crisis feudales. Bueno, con esto terminamos entonces nuestra segunda parte de la clase y terminamos con la clase de este jueves 27 de 8. Bueno, seguramente nos estaremos viendo hoy a partir de las 4 y podremos comentar algunas cuestiones más sobre esta clase. Los saludo, que sigan bien, hasta luego, nos vemos.